Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y estamos hoy en un sitio idílico, un sitio donde se respira paz, donde se respira de verdad santidad y además un sitio emblemático para los católicos y para los católicos de España, que después de sufrir una grave persecución en este sitio, en este lugar, junto al lugar al que me encuentro, enterraron los restos de aquellos fieles que fueron martirizados por ser católicos. Y estamos con el hombre responsable de este lugar, pero no estamos aquí para hablar de este lugar, ni estamos aquí, por desgracia, para hablar del catolicismo, sino estamos para hablar de un libro, porque el Pater Santiago Cantera es autor de un libro que por desgracia no he podido leer todavía, pero que creo que es una obra de arte en cuanto a lo que significa la religión. Y después de esta larga presentación no habitual en mí, paso a decirle muy buenas noches, don Santiago Cantera. ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches y bien, muchas gracias. Nada, agradeciendo este programa y esta entrevista. Pater, ¿me permite que le diga Pater? Sí, por supuesto. Porque, bueno, las costumbres, yo toda mi vida llamando a los sacerdotes de la religión católica, aunque se lo podría llamar también a los de la ortodoxa o de cualquier otra religión cristiana, llamándolos Pater por defecto profesional, que se llama. Y vamos a hablar de su libro. ¿Por qué el título y por qué el no título? Porque yo sé que había un título y luego desconozco por qué, que nos lo va a explicar casi seguro, cuál es el título definitivo, cuál era el título que en un principio iba a poner y por qué ese cambio, Pater. Pues el título definitivo es Luces de la Hispanidad y es, bueno, como subtítulo tiene el legado español en América, una huella indeleble, ¿no? El título original iba a ser Redescubrimiento de Hispanoamérica. El motivo de cambio fue fundamentalmente pues, a petición de la editorial, como suele ser en estas ocasiones, por un motivo, digamos, comercial por parte de la editorial, que consideran que puede tener mayor difusión entre el público, mayor acogida, y que tratando el tema de la hispanidad en su conjunto y así como luces, dando pues una serie de pautas acerca de lo que ha sido todo el tema de la hispanidad, ¿no? Puede tener una acogida mayor. El tema de redescubrimiento de Hispanoamérica, el título original, iba a ser, bueno, pues América se descubrió en 1492, a partir de la independencia de los países hispanoamericanos respecto de la patria madre, respecto de la madre patria España, se inicia un proceso en muchos países y que se ha ido acelerando en los últimos años en otros países que no tenían esta vertiente del antihispanismo, de renegar de las raíces hispánicas, buscando otros fundamentos para erigir esos nuevos estados, esas nuevas naciones. Y bueno, pues ¿de qué se trata? De redescubrir cuál es la auténtica esencia de Hispanoamérica, redescubrir sus raíces, su esencia católica e hispánica, para desde ellas y desde el mestizaje que España promueve, no solo a nivel étnico-racial, sino también cultural, poder recuperar la identidad auténtica, dar un sentido a lo que es Hispanoamérica. Bueno, como en toda esta configuración de Hispanoamérica y en el redescubrimiento de esta esencia, hay que volver los ojos hacia la historia y hacia la labor de la monarquía católica, que era como oficialmente se denominaba, la monarquía hispánica, la labor de España en América, y todas las luces que aquello aporta acerca de lo que la hispanidad ha significado y significa y lo que ha obrado España en otras partes del mundo, y descubrir también las luces que permanecen ahí latentes, que permanecen vivas en lo que es Hispanoamérica, pues de ahí ese título de Luces de la Hispanidad.
En general, la leyenda negra ha procurado convertir la labor que hizo España y que hicieron, sobre todo los sacerdotes católicos que fueron a lo que fue Nueva España, Nueva Granada, etcétera, los diversos territorios, han tratado siempre de volcar la idea de que fue una conquista a sangre y fuego, y sin embargo hay una manera muy clara de decir que no a eso, porque hay una diferenciación entre lo que hicieron los anglicanos, los reformistas ingleses o holandeses en la pequeña zona que ellos tuvieron, mientras que en la gran zona que España puso bajo la monarquía hispánica, monarquía católica, primó, y además es una cosa importante en el legado que la reina Isabel nos dejó, que había que evangelizar. Y creo que la conquista hubiese sido muy diferente, y lo de conquista entre comillas, si no hubiese realmente estado dirigido por esas normas que dictó la reina Isabel, y sobre todo por la mano de obra que verdaderamente hizo la conquista. Porque sí, iban unos soldados, iban unos capitanes mandando a esos soldados, pero la verdadera conquista de América la hicieron los sacerdotes, ¿no? Desde luego, Isabel la Católica imprimió la dirección, la línea directriz esencial de cómo ir incorporando aquellos territorios. Es la línea que da cuando asume la empresa de Colón en 1492, una empresa arriesgada, y ella más adelante llegó a decir que no hubiera allí más que piedras, pero que seguiría allí mientras hubiera almas que ganar. Ella asume la empresa de Colón, después de que Colón había fracasado ante el reino que le conocía más y donde primero había puesto sus proyectos, un reino de navegantes y de tradición marinera fuerte a lo largo de todo el siglo XV, como es el Reino de Portugal. Isabel la Católica acoge la empresa de Colón, sobre todo porque lo ve con una mira misionera, con una posibilidad de evangelización de nuevos pueblos. Cuando Colón llega después con los primeros indios, con los primeros indígenas de las islas a donde ha llegado, ella prohíbe la esclavitud de esos indios, que Colón quería proceder a ella, como era propio, pues digamos, de la época, y más aún pues, de un personaje que muy probablemente era genovés, la mentalidad comercial genovesa era esta. Y sobre todo, ya el punto clave es el codicillo de su testamento, un texto maravilloso en el que establece que pues esos indios son sus súbditos, igual que lo pueden ser los súbditos de los reinos de las viejas Españas. Son los ciudadanos, nos podemos valer si se quiere del lenguaje actual, son sus súbditos, son sus ciudadanos, igual que los españoles de acá. Y dice que sean bien y justamente tratados. Y si en algo, en sus personas o en sus bienes hubieran sufrido algún daño, sean justamente bien reparados y que se les devuelva aquello que se les ha arrebatado. Y promueve ahí su evangelización. Para ella la clave son almas por las que Cristo ha derramado su sangre, almas que hay que salvar, almas que hay que llevar al cielo, y de ahí reconocer esa dignidad. Y efectivamente el segundo punto es la gran labor desarrollada por los misioneros españoles, fundamentalmente de órdenes religiosas, también sacerdotes seculares, pero fundamentalmente sacerdotes o no sacerdotes en otros casos, de órdenes religiosas, que emprenden esa labor de evangelización de estos nuevos territorios. Son ellos los que van a alzar muchas veces las primeras voces de alarma y de protesta cuando observan que otros compatriotas suyos, otros españoles, abusan, cometen algunos abusos de los indios, y esas quejas llegan hasta la corona, llegan hasta los reyes católicos, llegan hasta Cisneros, llegarán luego hasta Carlos I y Felipe II, y es a partir de ahí cuando los reyes españoles van dictando todo ese conjunto maravilloso desde el punto de vista jurídico y de la humanidad que son las leyes de Indias. Y cuando un padre, Francisco de Vitoria, y con él otros frailes principalmente dominicos,
dan origen a lo que es el derecho de gentes, jus gentium, que es el origen propiamente del derecho internacional. En toda la escuela de Salamanca, cuando tiene lugar esa controversia de Valladolid, donde el rey Carlos I, el emperador, se plantea la cuestión de la legitimidad de estar o no estar en los nuevos territorios, incluso se plantea abandonarlos, cosa que ninguna otra potencia colonizadora ha hecho jamás. Él se plantea la legitimidad moral de hacerlo y está dispuesto a retirarse, pero viendo los aspectos positivos que se le plantean, decide proseguir allí. Y los misioneros van a ir ganando también las almas y las personas de los pueblos indios para la corona hispánica. Hay una parte también importante, no obstante, que hay que resaltar en algunos de los conquistadores, principalmente algunos como Hernán Cortés, cuya idea es desde el principio también tratar bien a esas poblaciones, pactar con las poblaciones que son opuestas al Imperio Azteca, tratar bien en un inicio también al Imperio Azteca, luego se entra en guerra por diversos motivos, y sobre todo promover el mestizaje, promover los matrimonios mixtos, las uniones mixtas de españoles con indias, para ir creando un pueblo nuevo. Es cuando se va desarrollando a partir de ahí el mestizaje, cosa que Pizarro, con todos sus defectos también en la conquista del Perú, desarrolla también esa idea del mestizaje, ¿no? Y de ahí pues que va a surgir eso que el filósofo y también político, en cierto momento mexicano, José Vasconcelos, llamaba la raza cósmica, ese producto del mestizaje que España realizó en América y que va a tener una dimensión además también de mestizaje cultural en muchos aspectos. No hace muchos meses entrevisté a Alfonso Borrego. Quizá Santiago Cantera sí sabe quién es Alfonso Borrego. Alfonso Borrego es, para los que no lo sepan de nuestros oyentes y televidentes, es bisnieto del jefe apache Jerónimo. Y fue un hombre que me emocionó, porque un indio apache que vive en San Elíazaro, un nombre muy curioso además, junto a San Antonio, en Texas, se presentaba como súbdito del rey de España y como fervoroso católico. Él era católico, como su bisabuelo. Creo que la religión católica, los misioneros católicos, en este caso, no fueron dominicos los que se fueron allí, pero hicieron algo muy importante, y es unir la religión, la enseñanza de la religión, con la traducción, porque es muy importante, eso nadie lo refleja, pero creo que Santiago Cantera sí lo ha reflejado, y es que todos los textos católicos importantes se tradujeron a 600 y pico lenguas diferentes para que los indios las pudiesen aceptar, ¿no? Y algo muy importante, lo de el pez, el pescador y enseñanza, ¿no? Creo que los religiosos españoles no solo supieron enseñar la religión católica, sino supieron hacer hombres de provecho con los indios, ¿no? Con los indígenas. En este caso estamos hablando de los apaches porque hablábamos de Alfonso Borrego, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿eso lo reflejas también en el libro? ¿Haces que la gente vea que lo importante de los misioneros no fue solo hacer captar almas para el cielo, sino hacer hombres de provecho? Bueno, hombres y mujeres, porque ahora, si no eres de mujeres, hombres de provecho. Sí, efectivamente. De hecho, uno de los aspectos más relevantes, como señalas, es efectivamente las primeras gramáticas indias, los primeros diccionarios de lenguas indias fueron obra de misioneros españoles. Fueron ellos los que pusieron por escrito estas lenguas que no se escribían. Y fueron ellos los que hicieron también diccionarios entre estas lenguas indias y el español, y los que tradujeron a sus lenguas o elaboraron catecismos valiéndose de una iconografía, de unos métodos pedagógicos fáciles de enseñar para estos pueblos y también en sus lenguas. Además de esto, también promovieron la educación de estos pueblos, abriendo escuelas mixtas de españoles e indios, escuelas de indios donde había solo estos pueblos, donde a lo mejor no había presencia de hijos de españoles.
abriendo el campo a las universidades también, a través de becas. Normalmente, sobre todo, podían acceder hijos de caciques si tenían un cierto nivel económico, pero con estas becas se permitía el acceso también a hijos de familias sencillas. Toda la labor social que desarrollaron los misioneros, la creación de hospitales. Los españoles, cuando llegaban, lo primero que fundaban era una iglesia y un hospital. La labor hospitalaria, la labor sanitaria, caritativa, iba de la mano y se abrían a ellos. La creación muchas veces de nuevos sistemas para promocionar económicamente también a los pueblos indios, como fueron las cajas de comunidad, una especie de cooperativas que además servían también como cajas de ahorros, y tal fue su desarrollo que en la segunda mitad del siglo XVI, en alguna ocasión, algunas de estas cajas de comunidad indias llegaron a financiar algunas de las deudas de Felipe II. Llegó a pedirles que por favor le adelantasen algún dinero, ¿no? Señal de la prosperidad que llevaban esas cajas de comunidad. Es importante esta labor y en algunos aspectos que señalabas, por ejemplo, los franciscanos fueron grandes impulsores de la cultura indígena. Bueno, la lengua quechua, el quechua, la lengua oficial del Imperio Incaico, se difundió más aún en los siglos XVI y XVII, bajo época española, bajo época virreinal, que en el propio Imperio Inca, porque los misioneros lo promovieron el quechua para favorecer a través de él, para difundir el Evangelio. Y quizá uno de los aspectos más relevantes de cómo se promocionó fue entre los guaraníes de la zona principalmente del Paraguay y otras zonas limítrofes de los actuales estados limítrofes, las reducciones jesuíticas del Paraguay, donde ellos impulsaron el que los propios indios accedieran al mundo de la cultura y al mundo de una economía más desarrollada. Y de ahí salieron, por ejemplo, importantes músicos, ¿no? En el campo de la cultura, uno de los más destacados, quizá frutos del mestizaje, es en Lima, en el Perú, es el Inca Garcilaso de la Vega, que él mismo se enorgullece de haber unido en su sangre la sangre incaica, y además de estirpe real incaica, y la sangre española. Y él pues recoge todo lo que había sido la tradición de los incas, la pone por escrito, la historia de los incas, él enaltece lo que había sido el imperio de los incas como un cauce que llegaba hasta el imperio español, y se enorgullece al mismo tiempo de todo lo que es todo lo que España ha llevado a América, fundamentalmente la lengua y la fe. Así que sí, efectivamente, todo esto aparece reflejado. Y realmente España no fue una labor de destrucción lo que hizo, sino ese mestizaje que se dio en lo cultural, en lo étnico, racial, se dio también en el aspecto cultural. Es muy bonito algunos de los cánticos en lengua quechua que se elaboraron para la Virgen María, por ejemplo, que ha cantado nuestra escolanía, o en náhuatl, en la lengua azteca. Pues es precioso tener en cuenta cómo la Virgen María se apreció en el Tepeyac al indio Juan Diego, San Juan Diego, hablándole en su lengua náhuatl, ¿no? Esto refleja de algún modo lo que es la nueva América que va a surgir, el nuevo mundo que surge bajo la tutela de la monarquía católica hispánica. Hay cosas muy curiosas sobre este tema y cosas que a mí me llaman la atención. Hace muchos años, cuando yo era un niño, en el instituto en el cual yo incluso hice preescolar, era el único instituto de Madrid que se hacía, el San Isidro, y bueno, nos incluía muchísimo historia de la religión relacionada precisamente con América. Es decir, a mí me llamaba mucho la atención de que había santos declarados santos por la Iglesia Católica, que procedían sobre todo de Perú, o vamos, de todos los virreinatos, pero Perú quizá fue uno de los faros que iluminaban ese campo. ¿Hasta qué punto podemos contemplar el que América haya sido un nuevo criadero, digámoslo así, aunque la palabra no sea la más adecuada, de santos, un lugar donde tantos hombres y mujeres han hecho la labor de
llevar a Cristo y de trabajar para Cristo en esa América? Bueno, hay por una parte los santos que fueron a América, hay los no reconocidos oficialmente como santos, pero que fueron verdaderos santos como Fray Toribio de Benavente, Motolinía, significa pobre, pobreza, franciscano, uno de los evangelizadores de la Nueva España, de México, y hay, eso es, los santos que ya nacieron en tierras de América y ya brillaron como un fruto de esa santidad nueva en América y que llegan hasta nuestros días, ¿no? Hasta santos del siglo XX. De algún modo la santidad brilló y brotó en América como fruto de una reforma de la Iglesia que en España se venía produciendo en la Baja Edad Media y se había impulsado fundamentalmente bajo los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros. Toda esa reforma de la Iglesia que precedió a la reforma general de la Iglesia realizada fundamentalmente en el siglo XVI e impulsada por el Concilio de Trento, el Sacro Concilio de Trento, que fue obra en gran medida de teólogos españoles, pues toda esa labor de reforma propulsada por los Reyes Católicos y Cisneros dio una pléyade de santos en el siglo XVI español, ¿no? Entre ellos pues, un San Ignacio de Loyola, un San Francisco Javier, un San Francisco de Borja, entre los jesuitas, una Santa Teresa de Jesús y un San Juan de la Cruz, reformadores y místicos carmelitas, un Santo Tomás de Villanueva, un San Juan de Rivera, bueno, tantos, y algunos de esos santos brillaron en América. Algunos que no han alcanzado, como decíamos, el culto oficial, y otros, como un Santo Toribio de Mogrovejo, que promueve el clero indígena, promueve a la población indígena, la defiende, promueve su desarrollo en el virreinato del Perú, o visita la diócesis varias veces, reúne concilios, sínodos, un San Pedro Claver, que se pone al servicio de los esclavos negros que llegan por vía de los comerciantes portugueses que llegan a Cartagena de Indias, o santos que han nacido allí y que incluso son fruto del mestizaje, como es el caso simpático de Fray Escoba, San Martín de Porres, ¿no? Mulato, hijo de español y de mujer negra, y que nace allí y es una de las personas más queridas en la Lima y en el Perú de su tiempo y viene siendo querido hasta hoy, ¿no? O una Santa Rosa de Lima. Y bueno, pues en el siglo XX han brillado grandes santos en Chile, por ejemplo, como el padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, uno de los apóstoles del sindicalismo católico y de un apóstol social preocupado por los más pobres de los pobres, como el Hogar de Cristo, o una mística, una contemplativa como Santa Teresa de los Andes. Bueno, pues América, realmente como fruto de esa España de santos, está llamada también a ser tierra de santos que evangelicen no solo aquellos territorios, sino que puedan evangelizar otros territorios del mundo. Pater, yo siempre tengo un resquemor hacia ciertos temas y es uno de los más importantes para mí, es el de las vocaciones, porque entiendo que hay verdaderas vocaciones. Hay otras vocaciones que están sesgadas o influidas por terceras personas o por otros problemas económicos o sociales. Pero yo personalmente creo que ese siglo XVI del que estamos hablando en España, a lo mejor en España podría haber muchas causas para las vocaciones, pero en América también había ese problema, o verdaderamente esa gran cantidad de vocaciones que surgen, porque es así, una gran cantidad de vocaciones son reales, son vocaciones que de verdad buscan servir a Cristo. No podría hacer ahora mismo. Y eso es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, sociológico. Pero he querido entrar un poco. Porque para el caso de España y de Europa, de la vieja cristiandad, sí que es fácil efectivamente ver en los siglos de la Edad Media y de la Edad Moderna, ¿no? Auténticas vocaciones, y vocaciones pues, que proceden de la estructura social del momento, a lo mejor pues el caso de algunos hijos segundones que se envían a la iglesia,
vocaciones a veces un poco forzadas, puede ser, o que están integradas dentro de la mentalidad de la época, al lado de vocaciones auténticas y verdaderas, como son, empezando por las de los santos y tantos santos ocultos, ¿no? Para el caso de América no me atrevería a hacer una valoración del conjunto porque no tengo, digamos, un análisis sociológico y de esas vocaciones. No obstante, pienso que probablemente como, sobre todo en lo que era las partes, digamos, donde los frailes de las órdenes mendicantes tan difundidos allí, pues agustinos, franciscanos, dominicos, mercedarios, trinitarios, bueno, las órdenes mendicantes que estaban allí, como de los jesuitas, en las zonas donde ellos estaban presentes como misioneros, muy probablemente digamos, el estudio, el discernimiento de las vocaciones fuera notablemente escrupuloso desde buen punto de vista. Quiero decir, que fuera un discernimiento auténtico donde se tratase de acoger las verdaderas vocaciones y desechar, digamos, las que no pudieran ser auténticas. Quizá en el ámbito del clero secular, pues podía depender de quienes elaborasen el discernimiento, ¿no? Quizá en un caso de un obispado muy bien administrado por un santo Toribio de Mogrovejo, pues quizá la selección de las vocaciones para los seminarios fuera más estricta, y quizá en otros ámbitos pues, se actuase más por una mano ancha, ¿no? No me atrevo a hacer, es una pregunta trampa, porque no me atrevo a hacer una valoración, ya digo, del caso americano, porque sí, no conozco el caso de la procedencia, quiero decir, de un análisis exacto de la procedencia de todas las vocaciones, pero digamos que la valoración es un poco la que puedo hacer a partir de sobre todo, sin un discernimiento más aproximado, más exacto, por parte sobre todo de las órdenes religiosas. En América hemos hablado de universidades, hemos hablado de hospitales. Curiosamente, los civilizados anglosajones llegan a América cuando en América es las órdenes, porque yo creo que son las órdenes religiosas las responsables de la creación de la mayoría de esas universidades, más de 100 años antes. ¿Hasta qué punto es imprescindible la actuación de esas órdenes religiosas para crear esas universidades? Si hubiesen creado igual y en tal cantidad, en tales fechas, si no hubiese estado la Iglesia Católica detrás. No, yo creo que no habría sido lo mismo, desde luego. Las órdenes religiosas, por la tradición, la fuerte tradición de la presencia que tenían en las universidades españolas, como lo habían tenido en el conjunto de Europa durante la Edad Media. De hecho, las universidades nacen en la Edad Media cristiana, en el siglo XII-XIII, sobre fundamentos anteriores también de las escuelas monásticas y catedralicias, pero las órdenes religiosas juegan un papel fundamental, sobre todo aquellas nuevas que nacen vinculadas al mundo universitario, dominicos fundamentalmente, pero también franciscanos y después agustinos, carmelitas se van incorporando a ello, ¿no? Fundamentalmente dominicos y franciscanos, y buena parte del mundo universitario de las viejas Españas en el siglo XVI está vinculado a estas dos órdenes religiosas, en Salamanca, en Alcalá de Henares, en Lérida. Bueno, pues Salamanca, desde luego, pues destaca, ¿no? Y la presencia de las principales órdenes religiosas allí con colegios. Entonces, la presencia de estos religiosos, de estas órdenes religiosas mendicantes en el Nuevo Mundo, va a ser fundamental también para la elección de las universidades y para además la línea de estudio que se aplica con esa segunda escolástica, en la época de esa segunda escolástica que se desarrolla en España en el siglo XVI y que continúa en el XVII. Ahora bien, hay otros elementos claves también para la fundación de las universidades. Desde luego, uno clave es la corona, es la monarquía española de los Austrias, que prosigue esa labor de patrocinio de la cultura, de patrocinio de las universidades, un Carlos I, un Felipe II. Pensemos que un Carlos I, por ejemplo, había asistido él en ocasiones a alguna de las
de las lecciones impartidas por el padre Vittorio en Salamanca. Es decir, tenía una vinculación muy fuerte con el mundo universitario. Pero también pueden nacer, además del impulso en ocasiones, de los cabildos municipales, de las instituciones municipales, de los ayuntamientos, digamos, ¿no? De los regimientos. Bueno, pues las grandes ciudades también y sus autoridades estaban deseosas de poder tener una universidad. Y desde luego la comparación con el mundo anglosajón e incluso el mundo católico francés en América es muy llamativa. O sea, donde se fundan las primeras universidades. Es que España lo hace aquí donde está presente, en América y en Filipinas también, surge la Universidad de Manila. Mientras que en el mundo anglosajón las universidades se fundan mucho más tarde, muchísimo más tarde. Y desde luego no hay el tema de becas para indios ni la introducción de indios en las universidades, ¿no? Es la aplicación de un criterio racial en el mundo anglosajón es algo muy distinto de lo que se había producido en el ámbito hispánico. Hay un tema para mí también importante. Ahora después trataremos otro tema que ha surgido, pero antes quería yo hablarle del problema de la independencia. Cuando surge la independencia, la mal llamada independencia, de esas provincias españolas, porque no eran colonias, sino provincias del otro lado del Océano Atlántico, digamos que hay dos bandos irreconciliables, que son los que protagonizan esa guerra de independencia en los diversos países. Por un lado, los criollos, influidos notablemente por la masonería, y sin embargo defienden a ese rey de España que no conocen de nada, pero que es su rey, y defienden la idea de esa hispanidad, precisamente no los que descienden de españoles al 100%, sino los indios, la mezcolanza de indios, negros, blancos, etc. Es decir, un poco de todo un poco, y quizá también influenciados por la propia religión y por los propios religiosos, porque entiendo que, por supuesto, la Iglesia Católica no iba a apoyar a los masones en ese tema, ¿no? ¿Hasta qué punto pudo ser influyente o pudo lograr cortarse aquella independencia, o era imposible? ¿Qué hizo la Iglesia Católica para tratar de evitar que hermanos, porque en definitiva éramos, en ese momento éramos todos hermanos, con una fe única, aunque a algunos algo desviada, y sobre todo la gente que era originaria de allí de América, que luchó a favor de ese rey? ¿Qué papel jugó, o qué papel cree usted que jugó en esa guerra de independencia de las diversas provincias americanas? Bueno, la independencia es un proceso que tiene varios componentes y varios elementos de desarrollo. Incluso en un primer momento, buena parte de lo que luego va a acabar derivando hacia un movimiento de independencia no es un movimiento de independencia, sino cuando se produce la invasión napoleónica de España y entran las ideas de la Revolución Francesa ya plenamente en España, muchos de los hijos de España en América, de los americanos, algunos de ellos reaccionan no contra España, sino contra la imposición francesa, que ha eliminado al rey legítimo de España y que introduce las ideas del primer liberalismo, ¿no? Las ideas fruto de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Y se produce una reclamación del verdadero rey de España, de mantener la unión con España, pero la unión católica además. Pero cuando se va viendo que esto de algún modo es imposible, va predominando esa otra línea de decir, bueno, pues España cae en estas manos, vamos a pasar a la independencia. Hay una parte, efectivamente, de los criollos que ya anteriormente sí están por esa línea de la independencia, va creciendo a partir de las ideas ilustradas que se difunden, lo mismo que en España, se difunden en América, y sobre todo a partir de la difusión de las ideas de la Revolución Francesa. Y son esos criollos los que finalmente van a protagonizar esos movimientos de independencia o emancipación respecto de España. En ocasiones no queriendo romper del todo con la tradición cultural e incluso religiosa de España, pero sí con la de la dependencia política.
Pero lo curioso es eso, que efectivamente en quienes apoyan más al bando realista, es decir, al bando españolista, al bando contrario a la independencia, suelen ser las poblaciones indias, los mestizos y los negros. A veces comunidades solamente formadas por ellos o mezcladas, ¿no? Van a ser ellos. ¿La Iglesia qué papel juega? Pues hubo de todo. Hubo los eclesiásticos que mantuvieron ese deseo de mantener la fidelidad a la corona española y la unión con la madre patria, pero hubo también los que, como pasó en el caso de Argentina, en algunos casos, o en México, hubo eclesiásticos, sacerdotes diocesanos, seculares en algunas ocasiones, o religiosos, por ejemplo dominicos, en el caso de Argentina, que votan a favor de la independencia o favorecen los procesos de independencia. Eso sí, acentuando ellos el mantener, digamos, esa línea de conexión con la fe católica. Normalmente no hay un rechazo abierto a la fe católica en América, incluso por parte de algunos de los políticos criollos que son masones, no se atreven, digamos, a dar ese paso tan fuerte, e incluso algunos, al final de sus vidas, vuelven a la fe católica que habían recibido de niños y que habían ido perdiendo ya en una edad un poco más avanzada, de jóvenes o más avanzada, por su vinculación muchas veces a la masonería, ¿no? Pero sí que es cierto que el proceso de emancipación o de independencia va a comenzar un proceso de ruptura, de algún modo, con las raíces hispánicas, con las raíces católicas, buscando otros fundamentos, y va a ser ahí cuando empiece el drama político, económico, social y cultural de América, y sobre todo para las poblaciones indias, cuando esa protección que habían tenido bajo la monarquía católica, bajo la monarquía hispánica, se pierde, desaparecen los gremios y las cofradías y entran nuevos modelos liberales, comienza la corrupción en el mundo de la política, los pronunciamientos, guerras civiles, revoluciones, etc. Y la economía va a comenzar un proceso de empobrecimiento y de empobrecimiento de las poblaciones indias. Dos preguntas me quedan. Y ya concluimos, porque no quiero abusar de su tiempo. Lo cierto es que, digamos que la Iglesia Católica fue fundamental en América, pero nos estamos olvidando del lago español, del mal llamado, o bien llamado lago español, que es el Océano Pacífico. No sé cuál de los dos nombres es peor, ¿no? O mar del sur también. Creo que fue fundamental, sobre todo en el caso de los agustinos, creo, para el tema de los chamorros. Es decir, se llevó la palabra a la isla principal de las Marianas, y fue fundamental la acción de la Iglesia. Y también que en Asia, en primer lugar, donde verdaderamente se lleva la fe católica, donde hay una catedral, donde hay una universidad, es precisamente en otros territorios españoles, que son los de las Islas Filipinas. No sé si se refleja adecuadamente o lo deja usted para una segunda parte del libro. ¿Hasta qué punto puede ser interesante y hasta qué punto fue necesaria esa evangelización de esos territorios amplísimos? Porque el Océano Pacífico es la parte más grande de la Tierra, curiosamente, y fue totalmente española en un momento dado. Totalmente, y además es una epopeya preciosa también toda la labor de descubrimientos, de viajes que se desarrollan en zonas de Asia y Oceanía, e islas que van a pertenecer a España hasta la guerra de 1898 con los Estados Unidos, como es el caso de Taiwán o las Islas Carolinas, ¿no? Porque conocemos, pues, el caso de Filipinas, Cuba y Puerto Rico en América, pero estas islitas más pequeñas que a veces conocemos por la Segunda Guerra Mundial, dices, fueron españolas hasta hace 2 días, como quien dice, ¿no? O sea, su proceso de pasar a Estados Unidos tardó mucho más. La labor de la Iglesia fue fundamental también, fueron a evangelizar aquellos territorios, que en su mayoría son católicos, gracias a esa presencia española. Incluso los nombres, a veces, de Carolinas por Carlos II o de Filipinas por Felipe II, se deben a reyes españoles. Y desde luego la labor de la Iglesia, del pensamiento de la Iglesia, de los religiosos españoles, de esa escuela de Salamanca, se va a plasmar también
en la incorporación de Filipinas, como caso llamativo, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, además, agustinos, Urdaneta y Legazpi es a quienes se debe la incorporación de Filipinas. Urdaneta era fraile agustino. Bueno, ¿en qué se plasma, por ejemplo? Pues que Felipe II, dentro de ese deseo de, recogiendo lo que ha sido el pensamiento del padre Vitoria acerca de la ley natural, acerca de los derechos de los pueblos, a su autonomía, a su libertad, de la dignidad de las personas, también de esos pueblos indios, aun cuando no conozcan la verdad de la fe católica todavía, pero el derecho también a que están llamados a conocerla, pues todo ese pensamiento va a ser fundamental a la hora de la incorporación de las Filipinas, donde no se va a proceder propiamente a una conquista militar, salvo algunas operaciones mínimas a veces frente a lo mejor alguna revuelta, sino más bien a una serie de pactos, de acuerdos comerciales, de acuerdos políticos con las poblaciones y los jefes locales, y es la idea que Felipe II tiene, además de algo que va a utilizar también en América, que es ya no utilizar el nombre conquista, que no se prohíba el nombre conquista y se utiliza el nombre de pacificación. Bueno, pues es fundamental aquí el papel de la Iglesia. Además serán en gran medida los dominicos en Filipinas también quienes levanten la Universidad de Manila, la Universidad con la figura de Santo Tomás de Aquino como figura a la que se quiere tomar como modelo, ¿no? Como modelo, igual que en muchos países de América, ¿no? Bueno, pues es fundamental la labor ahí también de los religiosos, y fundamentalmente algunos como agustinos y dominicos y también franciscanos en los territorios de América. Sí, padre, pregunta verdaderamente de examen. Yo creo que su libro tiene dos vertientes, y es mi pregunta. ¿Qué quiere expresar con su libro? ¿Sensaciones, conocimientos, ganas de hispanidad? Y al mismo tiempo que la gente comprenda la necesidad imperiosa, necesidad total y absoluta de la catolicidad para poder haber creado América. Sí, efectivamente, es que de hecho catolicidad e hispanidad van unidas, ¿no? El alma de España es católica, y lo decía Juan Pablo II. España evangelizada, España evangelizadora, lo dijo también en su último viaje a España, Juan Pablo II, ¿no? Bueno, van de la mano, y van de la mano fundamentalmente, pues, desde que la fe penetra, ¿no? Desde una tradición apostólica y se expande, y luego toda esa pléyade de mártires hispano-romanos, y desde el momento, ese hito del 589 del Tercer Concilio de Toledo, en que nace esa unidad católica de España con la conversión de los visigodos al catolicismo, que facilita la fusión con los hispano-romanos, y que eran mayoritariamente católicos, y todo ese ideal de la España unida de los reyes godos bajo la fe católica es lo que va a posibilitar después lo que es toda la idea de la reconquista, de la recuperación de España, que prosigue esa hispanidad católica cuando ya se ha recuperado el territorio hacia otros territorios. ¿Para qué? Para defender la fe, en el caso de Europa y del Mediterráneo, frente a los turcos y frente a la ruptura de la cristiandad por el protestantismo, y a la expansión de la fe hacia nuevos territorios que se van incorporando a la corona, como es el caso de América, o también de territorios de África, Asia y Oceanía. Entonces, efectivamente, pues es transmitir el conocimiento de lo que ha sido ese mundo hispánico a lo largo de los siglos, de lo que ha sido esa labor de España, de lo que ha sido ese proceso de fusión con otros pueblos, y de lo que ha dado lugar como fruto de tal esa raza cósmica, ¿no? Decíamos que decía Vasconcelos, y recuperado al mismo tiempo. Es decir, después de todos esos procesos de independencia, después de todo ese declive de España y de los países hispánicos, la hispanidad puede apuntar hacia el futuro, y debe apuntar hacia el futuro en clave de recuperación y en clave de poder transmitir al mundo una promesa, una esperanza, y lo da pues, de su propia experiencia histórica y desde la propia virtud sobrenatural de la esperanza también, que es una virtud de origen sobrenatural, ¿no? Infundida por Dios. Bueno, pues al ser la catolicidad, la hispanidad católica, pues lleva también una dimensión de esperanza
de esperanza frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la postración de tantos pueblos hispanoamericanos hoy día, pues también una esperanza de cara al futuro. De ahí ese redescubrimiento de Hispanoamérica y de ese redescubrimiento de la hispanidad, de todo lo que significa el alma de las Españas de acá y de allá, de las Españas, de las viejas Españas y de las nuevas Españas que fueron fruto de esas viejas Españas en su fusión con lo que encontró en otros ámbitos. Me ha surgido una pregunta de lo que ha dicho el padre Cartera. Don Santiago, ¿hasta qué punto la piedra sobre la que se ha levantado esta iglesia, no la piedra de Roma, sino la piedra de esta iglesia católica española, tiene la culpa el primer rey de Hispania, que así firma, rey de Hispania, que es el que acaba con el arrianismo y convierte a todos los hispanos en católicos? Pues es fundamental, desde luego. Es fundamental el reinado de su padre Leovigildo, que se mantiene arriano y trata de conseguir también la unidad de la fe en torno al arrianismo, con persecución a los católicos o en cierto momento con una cierta apertura hacia ellos. Él es el que realiza, es un estadista, Leovigildo, ¿no? Que tiene la idea también del Imperio Bizantino, del Imperio Romano, y al mismo tiempo lo une con lo godo, con lo gótico. Es un verdadero estadista, pero Recaredo da ese paso fundamental de la unidad en torno a la fe. Bajo la tutela de San Leandro de Sevilla, el hermano mayor de San Isidoro. San Isidoro lo plasmará después por escrito como en la primera historia nacional, pero San Leandro de Sevilla y el rey Recaredo, su tutelado, ¿no? De quien fue su preceptor, San Leandro, son dos figuras clave para comprender este momento clave del Tercer Concilio de Toledo. Y desde luego es que ya en alguna de las actas de los concilios toledanos posteriores ya parece como que se vislumbra ese futuro misionero de España, cuando en alguna de esas actas se habla de que España está llamada también a llevar la fe a otros pueblos, Bueno, pues es fundamental, desde luego Recaredo y San Leandro de Sevilla son dos figuras fundamentales para comprender el futuro de España, porque el ideal de la España visigótica va a permanecer en clave de neogoticismo, como lo ha dicho la historiografía del siglo XX, en los siglos de la Reconquista, y los reyes católicos se van a considerar herederos de esos reyes católicos godos y sus sucesores, ¿no? Y esa dimensión fundamental, esa vinculación del ideal hispánico con la catolicidad va a ser lo que impulse a los reyes españoles de los siglos XVI, XVII, también a toda su obra en América, incluso del siglo XVIII. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, yo lo siento, y yo tampoco. El reloj de arena ese que siempre ando con él a vueltas en todas mis intervenciones, pues sacaros en arena. Deseo que se difunda grandemente este libro, no ya por el tema gramatístico, el tema editorial, sino porque creo que es un libro que lleva la palabra, por un lado, y que lleva la hispanidad, que va conjuntamente con la palabra, y que es muy importante. Y bueno, si Santiago Cartera quiere decir alguna cosa, este es el momento. Pues muchísimas gracias. La verdad que yo cuando escribo los libros, efectivamente, no es por una finalidad empatística. De hecho, de algunos, pues lo dejo para la editorial porque se difunda, ¿no? O para alguna otro tipo de obra, o es para la abadía, no es para mí. Es fundamentalmente el bien que pueda hacer a las almas, la transmisión de la verdad, la transmisión del conocimiento de la historia o del conocimiento de la teología, de las verdades de la fe. Ese es mi deseo, ¿no? Que pueda hacer bien a los lectores, que pueda hacer bien a las almas y a la causa, a la que quieren ser esos libros, ¿no? Pues a la causa de la fe, a la causa de nuestra España, a la causa de la justicia social. Bueno, pues digamos que esos son un poco
los ideales a los que los dedico, ¿no? Y siempre todos los libros, de hecho, los dedico en exclusiva o en primer lugar a la Santísima Virgen María. Siempre se lo dedico a ella y luego, pues en algunas ocasiones, a lo mejor a los misioneros españoles o a los niños de la escolanía o a mis padres o a alguna persona en concreto, pero siempre en exclusiva o en primer lugar a la Virgen María, porque están escritos con ese deseo de que sea un apostolado de la pluma. Y a mí no me queda más remedio que decir que así sea y bueno, agradecerle enormemente a este hombre que ejerce ese ministerio tan importante y que es imprescindible. Aunque dicen que los cementerios están llenos de imprescindibles, ya, pero el padre Cantera ahora mismo es imprescindible. Es uno de esos hombres que puede hacer que la religión católica, que el catolicismo y que todos nosotros podamos seguir adelante en estos tiempos de tribulación. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, imprescindible solo es Dios y los demás pues somos seres contingentes pero de los instrumentos en las manos de Dios. Pero los instrumentos tienen que estar. Si no hay instrumentos, mal asunto. Eso es así. Y más en estos tiempos que, como usted bien sabe, son tiempos de tribulación, ¿no? Y que es muy importante que haya gente que verdaderamente, personas, que verdaderamente sean capaces de acompañar. Porque no es llevar como ovejas o borregos al pueblo, no, acompañar al pueblo hacia ese camino que los lleve a su salvación. Pues muchísimas gracias por todo y muchas gracias también a quienes puedan ver esta entrevista. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y emplazaros para un nuevo día y desde aquí, desde el Valle de los Caídos, hemos pasado un rato estupendo, maravilloso, en el cual hemos podido conversar y conocer las opiniones de una persona, repito, para mí imprescindible. Muchas gracias por todo y hasta un próximo día, amigos.